Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Bienvenidos amigos a su segmento El Candidato. Como siempre hemos dicho al iniciar el programa, la idea básica y fundamental de este segmento es que usted pueda conocer a los candidatos de cerca. Normalmente hemos estado invitando a binomios, pero hay algunas circunstancias en las que pues, el candidato vicepresidencial tiene otros quehaceres y eso ya se lo vamos a ir contando durante el programa. Pero primero, digamos, la finalidad básica es el hecho de que usted pueda analizar las respuestas, el comportamiento del candidato y que sea usted quien pueda emitir alguna opinión en base precisamente a ese análisis que no es lo normal ni común, sino que simple y sencillamente lo que pretendemos es desvirtuar o insultar a un candidato que posiblemente no sea de mi preferencia, porque ya tengo uno, porque creo que todos son lo mismo. Pero eso no es la idea. La idea nuestra es precisamente abrir un espacio donde usted pueda analizar y para eso pues vamos a ver cómo le va hoy al candidato presidencial del Partido Humanista. Así es que le damos la más cordial bienvenida al licenciado Lexan Mérida. Lexan, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Es un honor estar aquí en tu programa. Yo no sé por qué vos te quedaste con el Oscar Córdoba, yo soy Carlos Córdoba. Perdón. No hay pena. Si querés repetirlo. No hay pena. No, ¿Qué te lo dije, va? Sí, exactamente, pero no. Sorry. No, hombre, no hay pena. Eso pasa. Pero bueno, lo importante es que este segmento es, digamos, más abierto, más coloquial, para que podamos realmente, que la gente conozca al candidato desde tu punto de vista. Y en este sentido, pues lo primero y lo básico sería preguntarte cuál es tu intencionalidad, por qué tantos años haciendo política, por qué crees que sos la parte disruptiva, la diferencia entre casi 24 candidatos. Bueno, ¿cuál es ahí? ¿Cómo vas a poner en práctica o cómo? Yo una vez le comenté a un amigo que había que ganarse la mente y el corazón del votante. Y él lo puso en su libro. Y entonces creo que ese es como el gran secreto. ¿Cómo te vas a ganar la mente y el corazón del votante para que voten por Lexan, por el Partido Humanista y realmente que sea la diferencia? Pues miren, más allá de ganarse la mente y el corazón, yo siempre vi con mucho respeto, con mucha profundidad la figura del presidente. Porque el presidente de la República es un líder nacional, no es simple y sencillamente un burócrata, un jefe del Poder Ejecutivo y nada más, y que va a diligenciar expedientes. No, es un líder que encausa y conduce el país hacia un lugar, y de eso se trata. Creo que no se trata simple y sencillamente de ser candidato y por un ego, yo soy feliz siendo candidato, o he visto algunas respuestas, mire, ¿por qué quiere ser presidente? Pues fíjese que cuando yo era chiquito soñaba ser presidente. Eso es de lo más absurdo. Aquí hay dos cosas fundamentales que un candidato a presidente debe tener. Primero, debe conocer el país, debe conocer la gente. Nuestro país, que es muy rico en culturas, en distintas culturas, hay que conocer ese país y hay que conocer la problemática y posibles soluciones. Luego hay que saber cómo resolver, de manera que hay que plantear de que el candidato debe conocer el país, la población, su gente, pero también tiene que conocer el Estado para poder dar soluciones prácticas en esa situación. Ahora, ¿cuáles son mis credenciales? Como me lo han preguntado en otros lados. Yo conozco el país. Yo he sido político casi toda mi vida y nunca he negado mi sentimiento ideológico. Soy un social cristiano, un humanista cristiano, y lo he dicho en todos lados. El camino me llevó hasta aquí. Es decir, si agarramos una ruta determinada, agarramos la Interamericana, aquí terminamos en la Mesía. Entonces, ese activismo político me llevó hasta acá. Entonces, conozco la población, he sido electo 2 veces diputado por el Estado Nacional, hoy soy diputado nacional, y por aparte la fundación del partido, también fundar un partido, darle figura y forma ideológica a un movimiento político y organizar un partido en todo un país. Obviamente que uno conoce a todos los guatemaltecos. Luego el Estado, se necesita conocer el Estado, y ahí soy un abogado de más de 30 años de ejercicio, he vivido de mi profesión,
conozco el tema justicia, he sido abogado del Estado, he trabajado para el Ministerio de Gobernación, he pasado por distintos cargos de la administración pública, fui director jurídico del Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación, fui jefe de la sección de Procuraduría, también de Consultoría del Estado, subprocurador general de la Nación, y entonces conozco muchos temas y he ejercido en Derecho Penal, y entonces te puedo decir, Carlos, que conozco el tema de seguridad, de justicia, y que este país le urge resolver esos temas. No se trata de que el primer año de gobierno es para que el candidato, mejor dicho, que el primer año es para que aprenda, no es para que aprenda a ser presidente, en el segundo a lo mejor sí aprendió bien, y en el tercero la gente se decepciona y en el cuarto lo quita. Ese es un círculo vicioso que tenemos que salir. Así que yo quiero ser presidente, si esa es la pregunta concreta, para llevar a cabo la visión de país que tiene el partido, de que es establecer un Estado constitucional, democrático, humanista, que piense en el ser humano, que le dé participación en la solución de los temas a la población, para que proteja a la persona humana y realice el bien común a la persona y a la familia. Dice el artículo 1 de la Constitución, para tener una Guatemala donde haya seguridad, educación, salud y trabajo. Muy bien, pues al final, si se dan cuenta ustedes, lo que yo dije al principio es lo que está haciendo el candidato. Tratar de ganarse la mente y el corazón con el conocimiento que él tiene. Cuando dice, entra a su mente y le está diciendo a usted, mire, yo estoy preparado, yo tengo este conocimiento. Ya nos hizo un brief ahí de su experiencia por los puestos en que ha pasado, conoce todo el país, ha sido diputado en 2 ocasiones, y pues prácticamente esa es como digamos su hoja de vida. Ahora, dentro de ese tema de la preparación, de la que definitivamente creo que pues todo esto está documentado, hay una historia precisamente atrás de quién es Lexan Mérida. Entonces, hay otra cosa importante, hablando de la figura esta que decís que hay que respetar lógicamente como institución, que es el presidente, ¿verdad? No es digamos, un funcionario más, y no es el que diligencia, como bien decías. Y entonces, en ese sentido, quien administra, llamémosle de esa forma, la política internacional es el presidente de la República. Ante esa circunstancia, porque nos hemos perdido, o no nos hemos perdido, sino que nos hemos orientado a que los candidatos nos cuenten la situación en el país. Casi todo el mundo tiene 5, lo más que es visto son 7 ejes: salud, educación, seguridad, y vamos por lo mismo. Pero el tema tan importante hoy, cuando estamos en un mundo globalizado, cuando estamos viendo que tenemos un problema, que China quiere quedarse con Taiwán, Taiwán no quiere, pero el gobierno de Guatemala respalda a China. Hoy vemos que Estados Unidos está perdiendo prácticamente ya la hegemonía, porque hizo que Arabia Saudita digamos, hiciera una negociación con la misma China, y está tratando de llegar a Irán, y entonces ahora Estados Unidos se va a quedar fuera. Conclusión, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que harías como presidente? Creo que un presidente debe saber de geopolítica. Ajá. Hay una frase que me gusta mucho de José Martí, que dice que un hombre debe ser un hombre de su tiempo. Un hombre de la época debe ser un hombre de esa época, y hay que ser un presidente de esta época. Lo que está pasando en el mundo. Hace 30 años, o sea, se desintegra la Unión Soviética y se establece un solo poder hegemónico, Estados Unidos, con un modelo económico y con recomendaciones que muchas de esas las tomó Guatemala, y ese es el estado de empobrecimiento que hoy tienen las comunidades. Y a la vez se inicia un proceso, una guerra cultural, que no hay que perderla de vista, porque a partir de la condición llamada posmodernidad, se empieza a tratar la mente humana, los valores, las creencias, y hoy día los temas políticos, como la elección en Chile, por ejemplo, ya no fue el tema económico, que si se respeta la libertad o no, sino ya era si aceptas las ideologías de género y toda esa situación. Todo ese movimiento tendía a un solo gobierno, esas Naciones Unidas, esa Agenda 2030, es la agenda globalista, y
porque se está estableciendo un poder, el relativismo, el neoconstitucionalismo, para tener un poder con una sola religión, una sola cultura, un solo movimiento. Cuando vemos que en febrero del año pasado, 2022, estalla una guerra en Ucrania, no es nada nuevo. Para los que saben geopolítica, y yo me incluyo humildemente ahí, no es nada nuevo. Hace más de 100 años, Mackinder, un geopolítico inglés, describió lo que es el corazón de la Tierra y dijo, quien controle Europa del Este controla el corazón de la Tierra, y quien controla el corazón de la Tierra controla el mundo. Y no hay que permitir jamás, los ingleses en esa época y la doctrina de contención de Estados Unidos, todos los documentos de Estados Unidos dicen que había que desbaratar, no a Rusia en sí, sino ese corazón de la Tierra hay que tomarlo porque ahí están los recursos. Entonces la recomendación era, jamás permitan que Rusia y Alemania se unan, porque van a controlar el mundo, porque Alemania tiene los talentos y Rusia tiene los recursos. Ahí hay toda clase de minerales y ese es el corazón de la Tierra, un poquito para la India, y ese es el corazón de la Tierra. Entonces, en base a los documentos que se tenían a la vista, esta guerra ya se esperaba, tarde o temprano. Y bueno, y China es una potencia económica fuerte. Entonces el mundo se constituye hoy día en 3 poderes grandes, ¿va? China, que es una potencia económica, Rusia, que es una potencia militar, y Estados Unidos, que sigue siendo, especialmente en la tecnología cuántica, sigue siendo una potencia, y no es que ya va a caer, ¿va? Ustedes, sino que simplemente el mundo se modifica en tres partes. Los BRICS, por ejemplo, está tomando mucho camino. El dólar empieza ya a dejar de ser la moneda de respaldo a nivel mundial, y entonces hoy ya se están haciendo negociaciones con el yuan. Entonces, dentro de ese multilateralismo que se está abriendo, Guatemala tiene que entrar a jugar, verlo como una oportunidad. En relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses. O sea, no se puede ser buena gente. Cada presidente debe defender los intereses de su país. Entonces, en nuestro país, el presidente lo que tiene que hacer es ver únicamente los intereses de Guatemala y de los guatemaltecos, y encontrar una salida en esta reconformación del orden mundial. Y esa salida puede ser ya iniciar relaciones diplomáticas comerciales con China, si es una potencia económica. Eso no lo podemos negar, y tampoco es de pelearse con todos los demás, pero sí hay que ver ya una oportunidad económica, dadas las circunstancias que vive Guatemala, para que podamos reencauzar a nuestro país en este nuevo orden multilateral que se está formando. Si bien es cierto, no es nuestra guerra, pero es que la amenaza fundamental es que van a hacer uso de bombas atómicas, y entonces ahí nos morimos todos. Ahí no se salva nadie. Ahí no se salva nadie. Entonces sí es posible, sí es importante que Guatemala se vaya pronunciando en este tema, promoviendo la paz. Somos neutrales, pero a la vez nos esforzamos por la paz, que eso es lo que la Constitución establece también en el tema de relaciones internacionales del país. Pero sí hay que moverse en esa instancia, en esa etapa, y ver dónde colocamos nuestros productos y dónde nos podemos establecer de tal manera que podamos tener una relación bilateral con todos los países del mundo y poder tomar decisiones donde más le convenga y promover los productos de los guatemaltecos y mejorar nuestra economía, que de eso se trata. Claro. Bueno, esto, pues, afortunadamente, yo no sabía que había tocado una tecla ahí sensible en función de tu conocimiento, precisamente para poder plantear estas cosas. Geopolítico. Sí. Pero, y por supuesto que eso es importantísimo, porque estamos de alguna forma enclavados en este mundo, estamos ubicados geográficamente en un lugar interesantísimo, partiendo el Ecuador en 2, está Guatemala cerca del mercado mundial más grande. Pero ahora, ¿qué va a pasar entonces con esos nuevos BRICS que precisamente mencionaba Lexan, en función de que cada día están más interesados en países como el mismo Irán, ahora Arabia Saudita, y la idea es ir apretándole un poco a algo que no se sabe mucho, que el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, y que siempre ha ido guardando sus reservas, pero ahora la cosa se le va a complicar con estas asociaciones. Bueno,
hay que tomar en cuenta que esa es un poco la visión del mundo. Regresemos entonces a lo interno, porque lo último que dijiste me llamó la atención en función de cómo prepararnos para colocar nuestros productos, pero eso implica mayor inversión extranjera, una mano de obra calificada para poder nosotros responder ante la posible oferta de trabajo, pero esto también implica una certeza jurídica, eso también implica un gobierno, digamos, renovado, un gobierno alejado de la corrupción, y entonces aquí hay un tema importantísimo: ¿cómo manejarías los 50 y pico de sindicatos que hay en el Ministerio de Educación, los 50 y pico que hay en el Ministerio de Salud, que son dos, digamos, ministerios muy importantes y que casi todos los candidatos presidenciales los tienen dentro de su programa de gobierno? Entonces, ahí hay líderes muy notorios. ¿Qué vas a hacer? Hay que ser un gobierno de esta época. Ajá. Derechos humanos, está demostrándose dentro de este movimiento a nivel global que estamos hablando, de que han sido una simple teoría. Hay que cambiarlo, hay que tener otra visión para poder sacar al país del subdesarrollo, porque seguimos siendo un país subdesarrollado. Claro. Nos ahorramos contar cuáles son todos los temas: desempleo y un montón de cosas. Nadie va a venir a invertir a Guatemala si no hay seguridad ciudadana. Nadie va a invertir si no hay seguridad. Nadie va a venir a invertir si hay extorsión. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, seguridad. Nosotros estamos planteando que el primer paso es la seguridad, porque nuestra visión como partido: desarrollo humano, educación de calidad, salud integral, trabajo digno, pero para eso hay una etapa anterior, que es el desarrollo social, cuando ya el crecimiento económico se refleja en la vida de los habitantes, y antes del crecimiento económico. O sea, son varias etapas. Lo primero que hay que hacer es seguridad para que pueda venir inversión extranjera. Yo me he reunido con muchos comerciantes, con mucha gente de empresas, y resulta que todo el mundo está pagando extorsión. Unos lo dicen, otros no, pero esa es una realidad que no podemos salir. Entonces, si estamos pagando extorsión, si la gente está pagando extorsión, especialmente los comercios, las tiendas de barrio, el transporte, no se puede esperar que alguien más invierta, porque tendría que estar loco para venir a invertir aquí. Pero los comerciantes nuestros no pueden ahorrar, no les alcanza para ahorrar, y tampoco pueden contribuir a los gastos del Estado, es decir, no pueden pagar impuestos. Entonces, si no hay inversión extranjera directa, en este caso, no hay ningún tipo de inversión aún nacional, no se puede ahorrar y no se puede pagar impuestos, no se puede crecer económicamente, porque estos son los tres elementos del crecimiento económico. Entonces, como condición previa para iniciar nuestro proceso de desarrollar el país, hay que resolver el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros lo miramos con mucha responsabilidad. Estamos viendo en el Congreso que hay un proyecto de ley para restablecer el indulto, y eso es una burla a toda la ciudadanía, porque ¿cuál indulto? Para que esa ley funcione, necesitaríamos que los jueces emitan condenas de pena de muerte. Ya no hay delitos con pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico penal, porque la Corte de Constitucionalidad ya los expulsó. Entonces jamás vamos a tener una sentencia de pena de muerte. Y volver a establecer la pena de muerte le corresponde al Congreso, pero en un decreto tiene que decir: quien haga tal cosa con la denominación de un delito y con estas agravantes se le aplicará la pena de muerte, para que el juez pueda hacerlo. Pero llegar a ese tema, además de que es una discusión muy larga y una lucha con convenios aceptados por Guatemala en materia de derechos humanos y activistas de derechos humanos, se iría a los 4 años sin poderla legislar, así de sencillo. La seguridad ciudadana nosotros la entendemos, sobre todo, que hay que prevenirla. La seguridad es como la salud: si no se previene, estamos mal, y no nos alcanza cualquier cantidad de presupuesto del Estado para poder resolver el tema de salud y de la propia seguridad. Lo que hay que trabajar es la prevención del delito, con los mismos recursos y con las mismas leyes. Tenemos suficientes leyes y los recursos alcanzan si nos ordenamos bien. Entonces, preparar una fuerza de seguridad especial, no estoy diciendo que es la policía de hoy, es decir, hay que establecerla, porque hay que crear una inspectoría muy fuerte, un control interno, y una fuerza policial con armas
de acuerdo a los que utiliza el crimen, porque el crimen no respeta ninguna ley y carga fusiles de asalto de un alto calibre, y entonces las fuerzas de seguridad deberían de tener ese tipo de arma, y además cambiar esa mentalidad que se ha venido haciendo en la policía y en el Ministerio de Gobernación, que consiste en que el policía no puede hacer uso de la fuerza si el delincuente no le dispara primero. Eso no puede ser posible, y el temor permanente que mantienen las fuerzas de seguridad al juez y al fiscal. O sea, están aterrorizados. Los acabo de tener en la bancada del partido, y de cada 10 palabras que decían, pero le pedí permiso al fiscal, pero yo le hablé al juez, y entonces así no llegamos a ninguna parte. De manera que la prevención del delito debe consistir en lo siguiente: el juez solo juzga, el MP puede decirle a un ciudadano, mire, no se preocupe, porque si a usted lo matan, yo le garantizo que voy a encontrar el culpable. La prevención del delito le dice, antes que a usted lo toquen, va a estar la fuerza pública del Estado evitando que a usted le haga un daño. Entonces, si se tiene información, porque tenemos órganos de inteligencia del Estado, si se tiene información que en un determinado momento va a haber un secuestro, se va a recoger algún dinero de la extorsión o algo, va a llegar la fuerza de seguridad del Estado armados y van a disparar. Entonces nosotros planteamos el combate al crimen, y combatir al crimen es usar la fuerza, disparar, y si se tienen que morir, se tienen que morir ahí, y esa pena de muerte es la que puede funcionar, porque ese es el uso del delito infraganti, ese es el uso del poder del Estado, y como yo he dicho en otros lugares, entonces hay que hacerlo ahí, pero en caliente, en directo, con las manos en las armas y en lugar de los hechos. Bueno, interesante, porque todo esto con un recorrido que has hecho de una pregunta que planteé y que voy a tener que decir que no me respondiste, y es el hecho de que te pregunté qué hacemos con los sindicatos, porque es prácticamente una cuestión que atora el desarrollo del país. Cuando llega un ministro a diferentes ministerios, y ahí a quien vos pongas va a estar amarrado, porque lo primerito que va a recibir es la visita del sindicato, y entonces le va a decir, fíjese señor ministro, que aquí hacemos de esta forma las cosas, y esto, pues obviamente no tengo el audio, pero sé que así funciona, y creo que vos también lo sabés. Entonces, en ese sentido es donde, digamos, esto hace que imposibilite, porque al final es un trozo en la rueda. Pero también esto lo relaciono con lo que dijiste al principio de mi pregunta anterior, en cuanto a el hecho de que es un nuevo estado, es una nueva época, y los derechos humanos, pues de alguna forma ha ido recomponiéndose eso. Correcto, así es. Entonces ahí, ¿cómo le vamos a entrar? Así es. Hay causas justas de los trabajadores del Estado. Es al igual que la toma de las carreteras. Hay causas justas para manifestar, pero no justifica el bloqueo de una carretera. Okay. Hay causas justas para organizarse, pero no justifica que paralicen el Estado. Entonces hay que tomar decisiones más fuertes. ¿Crees, Carlos, que a mí me va a asustar que llegue el Procurador de Derechos Humanos? No, ya no necesitamos presidentes que le tengan miedo a instituciones que lo que buscan es frenar el uso de la fuerza del Estado. Eso ya no importa. Y si hay que denunciar tratados, hay que hacerlos. Si hay que denunciar convenios internacionales, que son los que le dan más apoyo a esto, habrá que hacerlo. Pero no podemos condenar a todo el país, a toda Guatemala, a todos los habitantes de la República que necesitan trabajo, que necesitan seguridad, por unos cuantos ciudadanos que solo defienden sus intereses personales. Los sindicatos en salud pública y en casi todos los ministerios son los renglón 011. Eso, lo que han hecho los últimos gobiernos es ya no contratar y ya no crear más partidas 011, sino que le han dado más formalidad a otros renglones como el 022 al 029, y entonces son plazas pequeñas que tienen 3,000, 4,000, 5,000 quetzales, y ya no se les está dando seguimiento. Yo lo que haría es hablar con ellos, es en nombre del país. Pero miren, si un sindicalista ve que el presidente tolera la corrupción, si ve que un presidente no avanza en los temas nacionales, entonces va a defender sus propios intereses. Un presidente debe seguir en contacto con la población. No puede un presidente abandonar la política. Yo he comentado en otros lugares que un gobierno se desgasta, y especialmente porque me lo preguntaron el primer año de gobierno, ¿por qué se desgastan tan rápido? Y entonces
decía Maquiavelo que cuando el príncipe se olvida de la guerra, abandona la guerra, deja de ser príncipe. Entonces un presidente, cuando abandona la política, por decirlo así, deja de ser presidente. Entonces un presidente debe estar en las comunidades resolviendo los problemas en lo más profundo de nuestra sociedad. Así que yo no voy a permitir que un sindicato o que una institución determinada paralice el país. Bueno, ahí hay una cosa importante que me recuerdo que en alguna ocasión se mencionó, y es el hecho de que cuando decís el presidente debe estar ahí, en la comunidad, no abandonar el tema político. Entonces con esta nos vamos a despedir, ya que como por circunstancias ya nos contarás, no vino el candidato vicepresidencial. La idea nuestra en este segmento es dar a conocer al binomio, para que ustedes sepan qué es lo que piensa el candidato presidencial, pero cuál es su relación con el candidato vicepresidencial. Esa es la intencionalidad, pero nos comentaban de que creo que está en Cobán, no regresó a tiempo. Entonces solo contanos así un brief pequeño de quién es tu candidato vicepresidencial. ¿Y cuáles son las chances que le vas, aparte de lo que dice la Constitución Política de la República, pues? Sí, ¿verdad? No, el vicepresidente conmigo tiene que trabajar. Y no solo el vicepresidente, todos. Tenemos que trabajar unidos para poder sacar adelante el país. Pues él es Darío Rosales, él fue alcalde de Cabún en dos periodos, es un quechí, es un empresario campesino, tiene una organización que se llama Caneval y es muy reconocida en Alta Verapaz. Además de que él es secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del partido en Alta Verapaz, porque finalmente la decisión del partido fue, mejor dicho, que el binomio presidencial saliera de lo interno del partido, después de 32 entrevistas a personas que realizamos para poder tener un candidato presidencial que pudiera sacar adelante el país. La decisión del partido fue que saliera de lo interno del país, y entonces él es nuestro candidato presidente, y él está haciendo su propio trabajo de campaña, Alta Verapaz, Petén, Izabal, que es un mundo ya muy fuerte quechí, y por supuesto lo que nos ayuda ahora. ¿Qué tiene que hacer el vicepresidente? Pues sustituir al presidente cuando no está, dirigir el Consejo de Ministros, coordinar el trabajo de los ministros. Hay otra cosa que hay que resolver: descentralizar el poder. Esa palabra ya no les gusta a nadie escucharla porque se ofreció mucho y no se realizó, pero no podemos llamarnos democracia si la población no participa en las decisiones del gobierno. Hay que trasladar facultades administrativas, financieras, económicas al gobierno departamental, al gobierno municipal, al Consejo Comunitario de Desarrollo, a las microrregiones de desarrollo. Por ejemplo, el hambre. ¿Cómo terminar con el tema de pobreza, especialmente la desnutrición, si hay un secretario general o director de la Secretaría de Seguridad Alimentaria desde aquí de la capital y sin mayor presupuesto? No le va a alcanzar, no puede ir cubriendo todos los focos que se están encontrando en todo el país. Entonces necesitamos delegar funciones en gobernaciones, en alcaldes. Queremos darle mayor responsabilidad a los alcaldes, y eso ya implica alguna medida legislativa. Mayor responsabilidad a los alcaldes en la ejecución del presupuesto, mayor responsabilidad en si la gente tiene o no qué comer, cómo produce, si tiene trabajo, si la educación funciona, si el maestro llega, si en el Ministerio de Salud o en el Centro de Salud hay medicinas. Eso lo tiene que ver el alcalde para ser no un alcalde como lo tenemos ahora, solo viendo la obra gris, sino un verdadero presidente municipal. Hay que estar adentro con la propia comunidad para poder caminar en el tema de la salud. Por ejemplo, el precio de las medicinas. Hay que bajarlo. Yo lo explicaba en otro programa, el modelo económico del partido, la economía social de mercado. Entonces hablaba de la economía centralizada de los países socialistas y la economía liberal. Y ponía de ejemplo que la economía social de mercado, el Estado no se mete en el gobierno, no hace gobierno, pero sí pone las reglas como un árbitro en un partido de fútbol. Y una manera de meterse en las reglas del mercado, del precio de las medicinas, ahora que aquí son más caras que en El Salvador, es establecer o hacer funcionar las farmacias estatales, que ya existe, ya hay legislación. Hay una ley que se llama Ley de Abastecimiento y Abaratamiento del Precio de las Medicinas de 1990
99. Ya está, eso ya está, es voluntad. Entonces volvemos a lo mismo. Si queremos que haya seguridad en el país, necesitamos que tenga un presidente con voluntad de hacerlo. Si queremos salud, igual. Solo es un asunto de voluntad y de querer hacer las cosas. Pero obviamente, si el presidente no tiene el conocimiento suficiente para tomar esas decisiones, un asesor de quinta categoría le va a decir, mira, no lo hagas porque te vas a ir preso, y ya no lo va a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, como siempre, la situación se da en cualquier entrevista. Hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, esperaríamos, apenas esta es la tercera semana de campaña, ¿verdad? Y además tal vez segunda, porque la de Semana Santa estuvo ahí. O sea que espero que tengamos oportunidad de platicar en algún otro futuro. Ya vamos a hacer algunas actividades y a ver quiénes nos aceptan algún debate con otros candidatos. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Hace 4 años lo pudimos realizar y esa es un poco la intención. Eso se los estoy adelantando a ustedes porque yo creo y estamos seguros y convencidos en su programa que una de las cosas más importantes es precisamente que esto sea una vitrina para que el candidato se exprese, pero sea usted quien analice, quien usted decida dónde es que usted piensa que tal cosa no se puede hacer, y si quiere preguntar, por supuesto que esa es parte de las cuestiones. Y otra cosa importantísima, estamos invitando a todos los binomios presidenciales, a todos. Algunos no nos han respondido, algunos se han hecho los locos, pero eso lo que quiero decir, porque alguien me llamó, ¿por qué no has entrevistado a fulano? ¿Por qué no a sutano? Bueno, están invitados todos. Así es que ya llevamos 7, esperaríamos, creo que son 24, ¿verdad? Sí, ni yo me sé el número. Bueno, ok. Esa es la idea, mis amigos. Así es que esperamos que usted participe activamente en este segmento y pueda realmente utilizarlo, como hemos dicho, algo que a usted le deje un conocimiento. Muchísimas gracias, Alexa, por haber aceptado. Carlos, muchas gracias. Y el reto, pues, de las preguntas, porque la intención es que se pueda manifestar ese interés y ese conocimiento que se tenga. Muchísimas gracias, mis amigos. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.